Muchas gracias por conectarse a este. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining us here today. Estamos realizando en el marco, ¿cierto?, de la 11ª reunión de Conferencia Estadística de las Américas, en el cual queremos conocer desde la perspectiva de los directores y de las directoras o gerentes de los institutos nacionales de estadística, los principales desafíos que han debido enfrentar, que hemos debido enfrentar, ¿cierto?, en los países de la región para planificar y levantar sus censos de población y vivienda de la Ronda 2020 en el contexto de pandemia y conocer las estrategias que están llevando a cabo para garantizar su implementación oportunamente y asegurando, por supuesto, la calidad de los datos. Desde el inicio de la crisis sanitaria en el 2020, ¿cierto?, en marzo del año pasado, y con la cancelación del levantamiento de encuestas cara a cara, debido a las medidas de cuarentena y restricciones de movilidad, que han sido impulsadas por los distintos gobiernos con distintas, fuerza, algunos más restrictivos que otras, las oficinas enfrentamos diversos desafíos, siendo uno de ellos el poder mantener la continuidad operativa de nuestra producción, ¿cierto?, y poder entregar información fidedigna, ¿cierto?, oportuna y de calidad para quienes están ¿cierto?, tomando las decisiones en cada uno de nuestros países. Así tuvimos en algún momento todos que suspender procesos de recolección presencial, introducir políticas de teletrabajo, concentrar esfuerzos en estrategias de recolección vía telefónica o vía web para nuestros principales productos, y claramente esto nos ha entregado algún aprendizaje que por supuesto estamos todos viendo cómo incorporar en nuestros distintos procesos censales. El día de hoy contamos con un panel de primer nivel, con el cual estaremos analizando estos principales obstáculos que hemos debido enfrentar en esta ronda censal y cuáles son los principales desafíos para la concreción de cada uno de los censos. Los que sabemos, ¿cierto?, son la mayor operación estadística que se realiza en cada uno de nuestros países. Para ello vamos a dividir este evento en dos bloques. En el primero vamos a conocer el estado actual de la ronda censal en la región de América Latina y el Caribe, y en el segundo bloque vamos a tener la discusión con las diferentes oficinas de estadísticas de Brasil, Costa Rica, Paraguay y Belice para conocer sus experiencias. Entonces, para iniciar este evento, dejo con ustedes al señor Simone Cecchini, director de CELADE, División de Población de la CEPAL, quien nos va a entregar un breve panorama de los censos de población y vivienda en América Latina. Para hacer eficiente este evento, ¿cierto?, y no nos alarguemos demasiado, les voy a avisar cuando nos queden 2 minutos para cerrar. Cada uno de los intervinientes va a tener 8 minutos, así que Simón, te doy la palabra y te aviso cuando queden 2 minutos para terminar tu intervención. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero saludar muy especialmente a ti, Sandra Quijada, directora nacional del INE de Chile, y además Chile siendo el país coordinador del grupo de censo de la Conferencia Estadística de las Américas, a la señora Bárbara Adams, subdirectora del Programa de Estadística Regional de CARICOM, el señor Eduardo Ríos, presidente del IPG de Brasil, la señora Floribel Méndez, que vemos ahí, gerente del INEC de Costa Rica, también vemos al señor Iván Ojeda, del INE de Paraguay, y la señora Diana Castillo Trejo, directora general del INE de Belice. Bueno, saludamos también a todos los demás directores de los cines, sus equipos técnicos, nuestros colegas del UNFPA y del Sistema de Naciones Unidas, del BID y de los otros organismos de cooperación. En materia de censo de población y vivienda, desde 1950, cuando se estableció el programa Censo de las Américas, la región ha acumulado un acervo muy importante de experiencias, lección aprendida, conocimiento, que son muy relevantes a la hora de preparar cada nueva ronda, ¿no?, con solidez metodológica. Sin embargo, pese a los 71 años de experiencia acumulada, la llegada a la región de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020 ha impactado a todos y ha afectado de una u otra forma
toda la agenda censal de la actual ronda. Prácticamente todos los calendarios y presupuestos censales de los países de la región se han visto impactados directa o indirectamente. Hasta la ronda de 2010, los países de la región venían mostrando progresos significativos en la inclusión de nuevas temáticas o preguntas en los censos, acorde a los cambios y dinámicas sociales, y también incluyendo mayor tecnología para la captura de datos, mejorando los mecanismos de participación y los procesos técnicos de gestión y de control. Sin embargo, los resultados de la ronda censal de 2010 mostraron un cierto retroceso en términos de cobertura, con impacto en la calidad y así generando nuevos desafíos para mejorar los operativos censales, reducir el rechazo, perfeccionar la capacitación y mejorar el control sobre la calidad del proceso entre los temas más relevantes. Estos desafíos habían sido identificados antes de la pandemia, pero la pandemia ha generado mayores niveles de incertidumbre, una cierta tensión respecto al desarrollo oportuno y con estándares de calidad de los censos de la ronda de 2020. Esto se ha reflejado en todas las reuniones realizadas en estos años, entre ellas las 3 reuniones virtuales en 2020 sobre el impacto del COVID-19 en los censos que se convocaron por el propio grupo de censo y la red de transmisión de conocimiento de la CEA-CEPAL, o en las reuniones realizadas este año en temática censal con el INE de Uruguay y la colaboración de UNFPA. En América Latina, solamente México alcanzó a levantar su censo en 2020, y si bien algunos se propusieron inicialmente para 2021 llevar a cabo el censo, finalmente se vieron pospuestos para 2022 o 2023, e incluso algunos aún no tienen fechas confirmadas. Esto debido a que los problemas financieros o las dificultades para desarrollar los procesos precensales como la actualización cartográfica, la prueba piloto, el censo experimental, necesariamente requieren trabajo de campo, capacitación masiva, presencial o semipresencial, y no era posible enfrentar eso en el medio de la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento. En la actualidad, todavía hay incertidumbre, tanto por la evolución de la tasa de contagio como por la dispar evolución de la cobertura de la vacunación contra el COVID-19 en los países. Entonces, en varios países no se tiene certeza de cuándo realmente se podrá llevar a cabo la recolección de la información censal mediante entrevista de cara a cara. En América Latina, 8 países han pospuesto su censo: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá y Venezuela. 3 de ellos, Argentina, Chile y Panamá, han cambiado de metodología censal desde hecho a derecho, y un país, el Ecuador, aún se mantiene en periodo de decisión. Además, cabe señalar que 13 países han definido como método de captura principal el uso de los dispositivos móviles de captura. Es una decisión que en la mayoría de los casos se había tomado antes de la pandemia, pero es un enorme salto en innovación tecnológica de los procesos censales respecto de la ronda anterior, cuando solamente 5 habían utilizado DMS. No obstante, cabe destacar que si bien es cierto que el uso del DMS ofrece el gran potencial de mejorar la calidad censal, su implementación requiere disponer de infraestructura y equipos humanos idóneos a la realización de un número importante de pruebas. Adicionalmente, los países se han visto obligados a buscar una mayor diversidad de formas de acercarse a los hogares, obtener la respuesta y reducir el rechazo que se asocia a factores que ustedes conocen, pueden ser la apatía, la inseguridad o el temor al contagio. Y para ello, al menos 5 países están incorporando el autoempadronamiento vía web como forma complementaria de recopilación de datos censales, y varios se encuentran explorando la posibilidad de usar plataformas telefónicas asistidas por computadora como otra alternativa. Estas alternativas presentan desafíos que los cines deben afrontar, tal como la modernización del proceso productivo del censo y los cambios en la forma de gestionar.
como una forma de colaborar en esta toma de decisiones y mejorar la comprensión de lo que implica hacer estas innovaciones tecnológicas. Se ha puesto a disposición de todos ustedes un documento que se llama Lineamientos Generales para la captura de datos censales, revisión de métodos con mira a la ronda de censo 2020, que ha sido elaborado en el marco de las actividades del programa bianual 2021 del Grupo Trabajo de Censo de la CEPAL, coordinado por el INE de Chile, con el apoyo del IBGE de Brasil, también de los Institutos de Estadística de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela, junto Sí, por supuesto, al CELADE en Secretaría Técnica. ¿Sí? Sí, disculpa que me interrumpa, te quedan 2 minutos. Perfecto. Gracias, Sandra. La mayoría de los censos de población y vivienda que tenían programado realizarse en los primeros años de la década del 2020 ya habían avanzado en la preparación, adquisición de materiales, pruebas, censo piloto, incluso en la capacitación de personal de campo, y solo algunas de estas tareas podrán ser adaptadas y actualizadas. En otro caso, hay como que rehacer esta tarea, adecuarla a los nuevos tiempos, y esto genera mayores demandas hacia los presupuestos públicos, además de gastos adicionales requeridos para seguir los protocolos sanitarios y también reforzar las estrategias comunicacionales. Entre las actualizaciones está la definición del cuestionario censal, para lo cual habitualmente los países proponen ajustes, nuevas preguntas o innovaciones para mayores desarrollos conceptuales, como la manera de identificar la discapacidad, pasando del enfoque biomédico al social, o en materia de género, ajustando preguntas sobre la jefatura de hogar o el estado conyugal. Pero el cuestionario tiene que ser revisado y ajustado considerando los impactos de la pandemia y la dinámica demográfica, por ejemplo, consultando si la causa de muerte estuvo relacionada con el COVID-19. También cambio el uso de acceso de tecnología de información y comunicación, la nueva forma de estudiar y de trabajar, sean ellas virtuales o híbridas. Y en este contexto, uno de los conceptos que se puede ver afectado es el de residencia habitual, pues los cambios temporales de residencia realizados por la persona para pasar los confinamientos pueden ser definitivos o no, y por lo que se debe hacer un mayor esfuerzo en la captación y operativización de este concepto, verificando la necesidad de hacer ajustes en su definición. Ya casi terminando, Sandra, quería decir también que la pandemia ha acelerado el uso de los registros administrativos, tanto para localizar la vivienda como para identificar los hogares de la persona, para atender las distintas emergencias. Y así se constatan avances en la geolocalización de vivienda y uso de identificadores estándar. Por otra parte, también emergen con mayor fuerza los debates en torno a avanzar hacia un registro de personas, ¿verdad?, con mira que en la próxima década se implementen los censos de población de manera más eficiente. Esto significa que hay que hacer tanto pequeñas modificaciones del cuestionario como generar discusiones con las distintas instituciones del Sistema Estadístico Nacional y todos los actores relevantes para lograr esta convergencia, cobertura, exhaustividad de los registros administrativos, para sobre todo avanzar en el uso de este tipo estadístico oficial, garantizando la anonimización de los registros y la seguridad del acceso. Entonces, todo esto está generando nuevas demandas de recursos financieros, humanos, técnicos, justo cuando los países están en una crisis económica, sanitaria y social. Pero la crisis ha mostrado la importancia de las estadísticas oficiales, sea para el monitoreo de la enfermedad, la identificación de los grupos más vulnerables y para medir el impacto de las políticas de confinamiento sobre las condiciones de vida. Entonces, junto con ello, la georreferenciación y la desagregación de los datos a escala territoriales menores y para grupos sociales se hace imprescindible para orientar y focalizar las acciones más urgentes, como las ayudas económicas y sociales o la propia vacunación, y así como para superar la crisis. Y esto demuestra una vez más la gran relevancia que tienen los censos de población y vivienda y la importancia de realizarlo
oportuno y prontamente, con estándares de calidad y no más allá de 2025. Entonces, sí, concluyendo desde el CELADE, decir que vemos con preocupación la escasez de asignaciones presupuestarias que hace más difícil realizar los censos. Hay asignaciones presupuestarias insuficientes, inoportunas, una presión para que los censos se realicen bajo calendarios ajustados que no resguardan los tiempos técnicos necesarios para asegurar la calidad y estándares internacionales. Esto obliga entonces a los cines a redoblar sus esfuerzos políticos también para asegurar los recursos y reducir la incerteza en la cual que están experimentando, ¿no? Hay que mantener los equipos humanos, la capacidad para incorporar personal necesario con nuevas habilidades y hacer la inversión necesaria en infraestructura tecnológica, abarcando la tecnología y los mayores niveles de seguridad requeridos. Y así, terminando, desde el CELADE recalcamos la estrecha colaboración con UNFPA para apoyar a los países de la región en la preparación de su censo y por supuesto seguimos a disposición para continuar con esta tarea y este espacio de la CEPAL ha sido fundamental para fortalecer este proceso y escucharemos ahora ya también el panorama en el Caribe. Muchísimas gracias y disculpe un poquito de Muchas gracias, Simón, por tu exposición y claridad en los problemas más importantes que hemos tenido en la región respecto de el panorama en cada uno de nuestros países y los desafíos que estamos enfrentando. Y tal como tú decías, ahora invitamos a Bárbara Adams, Deputy Program Manager de CARICOM, quien nos va a comentar sobre el panorama de los censos de población y vivienda en los países del Caribe. Bárbara, la palabra es tuya. Yes, good morning, everybody. If you can please give me a moment to share my screen. Thank you. Thank you, Chair. As was mentioned before, we will give an overview of the 2020 round of population censuses in the region. And the census, the presentation will highlight the place of the census within the region, the regionally coordinated approach, some of the support that was provided under the regional census strategy, and a summary of the challenges that countries have experienced and strategies that they have adopted during the COVID-19 pandemic. And finally, we will give an overview of the census dates. The CARICOM Regional Strategy for the Development of Statistics, the RSDS, is a strategic roadmap for statistics development that was endorsed in 2018 by our heads of government of CARICOM. And the population and housing census is an integrated part within this CARICOM RSDS because it is a key data source for the entire national statistics system. Therefore, the endorsement of the CARICOM RSDS incorporates the commitment by member states and associate members to the conduct of population and housing censuses across the region. Within the CARICOM, we also have a regional census strategy with a regional census coordinated committee that is established to support countries in the conduct of their census exercises. Some of the support that were provided under the regional census strategy in 2017, we updated the Common Census Questionnaire, and which included questions on time use. These Common Census Questionnaire guidelines with metadata have also been prepared, and some general training in a number of areas also occurred in that same year.
What we have done also in 2018 were other training activities in collaboration with partners such as the UNSD, the IDB, Canada, ESRI, UNFP, and US Census Bureau in different areas such as disability statistics, computer-assisted personal interviewing and mapping and GIS. The CARICOM Secretariat also on a demand basis has provided technical support and advice to a number of countries. And we have held from 2018 twice per year our regional census coordinating meetings, which we usually do once per year. And this regional census coordinating meeting serves to provide a forum for networking, sharing of good practices, and deriving solutions to challenges, including during the pandemic. We also had another project, the Common Census Framework, that was funded by the IDB and executed by CARICOM and consisted of a number of components, among which the development of a project management framework for the computer-assisted personal interviewing, support to mapping and GIS, and an assessment of the approaches to census management and the production of a generic statistical business process model, which would enable effective census management. The Caribbean Development Bank also funded a project on the dissemination of census results, namely the regional census e-portal. We also had a region-wide census launch in August 2021 to advocate for the census in the countries that were undertaking their census activities in 2021. And this region-wide census launch was part of a plan, the Census Communication Plan, that was supported by Canada. Some of the COVID-19 related challenges that our countries have experienced and the strategies they have adopted are as follows: budget cut or reduction in financial issues, and with causing then delays in the preparation of census activities, and with spikes in the COVID-19 cases, the delay or postponement of census taking were the result. We also had mandates for the vaccine. The COVID-19 vaccines were enumerators, which resulted in loss of enumerators due to persons who do not want to be vaccinated. Some of the strategies then that were adopted by countries, they had training of extra or additional field staff, or recruited other enumerators, or others had a backup plan for enumeration, or another data collection method. The use of multimodal data collection methods, and also conducting of virtual training for the field staff. Furthermore, pilot testing was extended, or the data collection period of the census was also lengthened or extended. And of course, the institution of COVID protocols. Lots of publicity was another strategy that was adopted, and there were other interruptions during the pandemic that also caused a further postponement of the census, such as a volcano eruption. Here you can see the initial census dates of the countries. There was one in 2020, 8 had planned to have their census in 2021, and 9
had planned to have their census in 2022. But it was, this all changed because of the pandemic and, as mentioned before, another natural disaster. In 2020, you still had one, and that country has conducted its census activities. But in 2021, instead of 8, we now have 2 countries that are conducting their census. And I should mention that Grenada also has commenced their field exercises in November, but will have their actual census in January 2022. We furthermore see in 2022 that there are now 14 countries instead of 9 countries that were previously mentioned, and 1 country will have its census conducted in 2023. And finally, what we can say about countries' readiness is that some countries also have provided or produced other documents, such as Grenada, their health-based protocol, which they have shared with us. Anguilla similarly has provided its protocols. Canada has also shared with us a document on the multimodal approach for census taking, and we will continue, the CARICOM will continue to support countries in executing their census activities during the pandemic. I thank you. Thank you, Barbara, for your presentation and how you show us the coordination that the CARICOM countries have for the census around 2022. Ahora vamos a iniciar nuestro segundo bloque de conversación en el cual les voy a pedir a cada uno de los directores y directoras que nos acompañan en nuestro panel a dar respuesta a 2 preguntas. La primera tiene relación con cuáles han sido los principales desafíos enfrentados para asegurar la realización del Censo de Población y Vivienda frente al contexto de la crisis sanitaria y particularmente las restricciones presupuestarias derivadas de esta. Y la segunda pregunta, ¿cuáles han sido las estrategias implementadas para superar los desafíos mencionados anteriormente y asegurar la pronta realización del censo cumpliendo con los estándares de calidad? Cada uno de nuestros panelistas contará con 8 minutos. Cuando les queden 2 minutos, les pondré un mensajito en el chat. Y cuando ya hayan sobrepasado los 10 minutos, los interrumpo para que vayan finalizando de manera de poder cerrar este evento en la hora adecuada. Entonces, vamos a partir con Floribel Méndez, gerente del INEC de Costa Rica. Y te recuerdo, Floribel, entre 8, máximo 10 minutos para tu intervención. Adelante. Gracias, un gusto saludarles, gracias por la invitación y tanto a los panelistas que nos acompañan como a todos los colegas y personas que nos están escuchando. Bueno, con respecto a las 2 preguntas que nos hacía con respecto a los desafíos, tal vez comenzar diciendo que en realidad ha sido unos desafíos retadores, ¿verdad? Ya por sí solo el proyecto de un censo es muy complejo y ahora con todo este tema de la pandemia y de la crisis sanitaria y las restricciones presupuestarias pues han complicado, yo creo que más que nunca, el desarrollo de estos proyectos, que son los censos, y que bien el señor Simón de Cepal
nos hacía un resumen bastante completo de las situaciones por las cuales hemos estado atravesando. Yo creo que de las restricciones presupuestarias, al menos nosotros no somos ajenos en otros momentos de los censos de haberlos enfrentado a esta situación, pero creo que el tema más retador ha sido la crisis sanitaria. Al igual que otros países, en el caso de Costa Rica nos encontrábamos en la etapa precensal cuando vino la crisis de salud o la pandemia. En este momento nos encontramos realizando actividades propias de esta etapa presencial y son, digamos, en esas etapas en las que tuvimos, digamos, es una incidencia en algunos casos muy directa del tema de desafíos y también, bueno, con una visión del panorama futuro de cómo debería hacerse la ejecución del censo. Concretamente, voy a señalar primero desafíos puntuales a los cuales nos enfrentamos y luego voy a comentarles las estrategias o las decisiones que tomamos para enfrentar estos desafíos. Primero, bueno, como les decía, estamos en la etapa presencial, estamos en la actividad que tiene que ver con toda la actualización cartográfica y en ese momento pues se nos da todo este cierre de movilidad en nuestro país, lo cual complicó grandemente poder continuar como veníamos desarrollando la actualización cartográfica. También nos enfrentamos a otro desafío, precisamente cuando inició todo el tema de la pandemia, estábamos iniciando con toda la operativa de coordinación en campo, que nosotros llamamos con los agentes censales, toda esa organización, toda la logística de campo en los niveles locales, se nos vio, digamos, complicada con la crisis sanitaria y fue uno de los desafíos que tuvimos que enfrentar. También la modificación de la fecha, tener que correr la ejecución del censo, también nos llevó a tener que hacer toda una reprogramación de compromisos que ya habíamos adquirido, porque ya se tenía toda una planificación y un cronograma para poder llevar a cabo el censo en el 2021. También nos enfrentamos a un desafío de que ya teníamos toda una coordinación establecida con instituciones para adquirir compromisos, con periodos establecidos ya para estos compromisos, lo cual también, debido a esta reprogramación que tuvimos que hacer de actividades, tuvimos que hacer el replanteamiento de cómo hacer estos acuerdos institucionales. También con el tema de la pandemia, nos enfrentamos a esta situación de cómo proteger a nuestros personal, ¿verdad? Tanto los censistas como la gente que estaba haciendo esta organización local, y para eso pues adquirir todo lo que tenía que ver con la protección sanitaria, mascarillas, alcohol gel y hacer toda esta parte que pues no estábamos preparados para ello. Y también el otro desafío es que si bien habíamos contemplado dentro de nuestra ejecución del censo la modalidad de autocenso para la captura de datos, lo habíamos pensado más como una alternativa para recuperar pendientes. Ya ante este panorama pues tuvimos que cambiar un poco esa planificación que teníamos para que fuera también una modalidad para poder recoger información. Esos son como grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos. ¿Qué hicimos para ir superando estos desafíos? Como les decía, en el tema de la actualización cartográfica, pues tuvimos que replantear la metodología que veníamos aplicando y cerrar esta actividad ya, ya con una implementación de teletrabajo, y para eso tuvimos que hacer uso de ortofotos y de información complementaria de fuentes que tal vez teníamos ahí, pero que no estábamos utilizando porque estábamos siguiendo a campo,
pues tuvimos que hacer tomar esta información y otras herramientas para poder terminar con la actualización cartográfica. Luego, en el tema de la organización a nivel local, que nos enfrentamos a que no podíamos desplazarnos ni hacer reuniones presenciales, pues tuvimos que dotar al personal de herramientas para que hicieran actividades virtuales, reuniones virtuales, para que fueran coordinando con todas las organizaciones y los gobiernos locales, lo cual era una actividad que no podíamos desfasar o retrasar, ¿verdad? Entonces, bueno, tuvimos que idear mecanismos para poder virtualmente seguir avanzando en esta etapa tan importante. Luego, también tuvimos que en el tema de la planificación de contrataciones importantes para la ejecución del censo, retomar esos contratos, replantear algunos contratos y también los momentos en los cuales ya teníamos compromisos de entrega de materiales y eso, tuvimos que hacer una nueva reprogramación para poder ajustarlo a la nueva planificación que se estaba haciendo de las actividades. También en el tema de proteger al personal, se tuvo que diseñar todo un protocolo sanitario para la recolección de la información. Nosotros hicimos el censo piloto en noviembre del 2022, entonces tuvimos que replantear toda una logística para poder llevar a cabo esa prueba piloto en unas condiciones en las cuales lógicamente no teníamos ni siquiera pensado que tuviéramos que hacer algo así. Entonces tuvimos que hacer todo un replanteamiento de la forma en que íbamos a hacer esta prueba del censo piloto y nos implicó toda una planificación diferente a la cual teníamos. Y tal vez aquí quisiera centrarme en un tema que para nosotros ha sido muy relevante y que ha sido toda la estrategia de capacitación, la cual ha sido replanteada casi el 100% en miras de la situación en la que estamos y en miras de que bueno, el censo no lo hicimos en el 2021 y lo tenemos reprogramado para junio del 2022 y ya tenemos un planteamiento nuevo de capacitación. Se optó por una capacitación relearning con un enfoque pedagógico innovador basado en la enseñanza para la comprensión. Se diseñaron cursos virtuales enfocados en cada rol del operativo de campo, donde a través de cursos didácticos, multimedia, videos, juegos, plantillas de pensamiento, entre otros, se busca que las personas interioricen los contenidos necesarios para realizar su trabajo. Posteriormente, también se van a realizar 2 días de inducción presencial. Es porque consideramos importante que haya una práctica de la herramienta tecnológica que vamos a utilizar en grupos lógicamente pequeños para un mejor manejo. Y también visualizamos en las estrategias que replanteamos es esta comunicación durante el censo, aprovechando que la recolección va a ser mediante dispositivos móviles para la captura de datos, poder mantener toda una estrategia de comunicación constante durante el operativo a través del uso de aplicaciones para mensajes, audios, videos, videollamadas, perdón, que permitan que las personas, censistas y supervisores se comuniquen más fácilmente, aunque estén separadas geográficamente. Eso evita también traslados y hacer más eficiente la resolución de problemas y toma de decisiones en campo. En realidad, sí, todo este tema de la pandemia y la parte presupuestaria, pues nos han ocasionado toda una complicación y un replanteamiento, insisto, de un proyecto censal que sabemos, los que estamos aquí presentes, que es una de las operaciones estadísticas más complejas que realizamos. En ese sentido, pues, creo que todo el apoyo también que nos podamos dar en la comunidad estadística para salir adelante con este proyecto, sea en el 22 o otros países que están pensando hacerlo en el 23,
Creo que el acompañamiento y aprovechar los replanteamientos que hemos hecho, las experiencias, creo que sería una manera de salir adelante con todas estas complicaciones de la crisis sanitaria y presupuestaria que también en el caso de Costa Rica, en el tema presupuestario, pues ha sido bastante complicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Floribel, por todo lo que nos contaste. Sin duda ha sido un camino difícil el poder adaptarse a esta crisis sanitaria y a todos los desafíos que esto conlleva, y lo que ustedes han tenido que modificar sin duda también se ha reflejado en otras oficinas de estadística, así que esperemos que vaya bien a todos durante este periodo de levantamiento. Para continuar con estas intervenciones y compartir nuestras experiencias, vamos a invitar a Iván Ojeda Aguilera, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas de Paraguay, para que nos cuente su experiencia relativa a estas dos preguntas que hicimos inicialmente. Iván, la palabra es tuya. Muy buenas tardes, un saludo cordial, apreciada Sandra. Genial tu moderación también y tu condición de anfitriona. Lastimosamente no podemos estar presencial como queríamos, pero un abrazo en la distancia. También muy identificado con las palabras de Simón en todo su recorrido por la región, y ni qué decir por lo que nos contaba Floribel. Así que brillantes las presentaciones hasta acá. Nosotros tenemos una muy breve presentación también que pretende un poco contextualizar lo que está pasando en Paraguay y también responder estas dos consultas que también se han planteado. La historia, no sé si alcanzan a ver mi pantalla, ¿me confirman por favor? Se ve perfecto, Iván. Gracias. La historia de los censos en el Paraguay también se inicia con esa serie histórica que mencionaba Simón en 1950, el segundo en el 62, y pretendemos tener el 8º Censo Nacional de Población y Viviendas y el 4º Censo Indígena. En esta ocasión volvemos a una metodología de censos de hecho. La tradición de censos en el Paraguay fue mayoritariamente de hecho. El del 2012, con sus limitaciones, fue un censo de derecho. Entonces pretendemos llegar a toda la República, a los 264 distritos, en una primera vuelta con una actualización cartográfica que teníamos planeado realizar ya en el 2021. Esto está atrasado actualmente, el primer desafío que mencionamos, y pretendemos tener el levantamiento censal para agosto del 2022. Queremos llegar a 1.900.000 viviendas y a una población estimada de 7.500.000. Actualmente la población del Paraguay es de 7.353.000 personas aproximadamente. Las principales innovaciones que estamos planteando en este censo es pasar de un censo analógico a uno digital. También planteamos para el procesamiento de la parte de papeles el uso de escáner para tener mayor oportunidad del dato, mayor calidad en el procesamiento. Por primera vez estamos usando imágenes satelitales de alta resolución de producción reciente combinada con estos algoritmos matemáticos que nos permiten tener las huellas digitales de los edificios, y con esto tener ya el 80% de la cartografía digital lista. Y por supuesto también la construcción por primera vez en el Paraguay de un geoportal que territorialice toda la información estadística. Los dos grandes conjuntos que vamos a estudiar, por supuesto, en la parte de vivienda, servicios básicos, tenencia de bienes, materialidad, también estructura del hogar, sexo, y en la parte de población, sexo, edad, educación, idioma, estado civil, tenencia, número de cédula. Por primera vez en el Paraguay estamos pidiendo el número de cédula. Nuestras pruebas pilotos ya nos mostraron que esto camina a un éxito. También el componente de discapacidad, empleo, actividad laboral, fecundidad, mortalidad, migración, pertenencia étnica, afrodescendientes inclusive. Y por supuesto, pretendemos visibilizar el real impacto con que ha
golpeado la pandemia del COVID al Paraguay. En una síntesis rápida también del cuestionario, empezamos ya a trabajar desde abril 2019. Ustedes saben que el primer caso de COVID en el Paraguay se da el 7 de marzo del 2020. Hicimos una prueba piloto en modo virtual con los alumnos de las instituciones públicas y fue realmente todo un éxito. Ellos censaron sus hogares en manera directa y pasaron los informes por medios telemáticos. Para junio del 2021 seguimos con la siguiente prueba piloto y para octubre del 2021 una cuarta prueba piloto nacional e indígena según el protocolo sanitario que definimos. Tenemos una ruta muy crítica porque estamos atrasados con la actualización cartográfica, si bien la estamos haciendo con los recursos propios que tenemos, pero también necesitamos ir a otro nivel. El reclutamiento está previsto para enero del año que viene, un censo experimental para marzo, la segmentación cartográfica e impresiones posteriormente, y estamos planificando que en agosto, en un escenario ideal, podamos tener la recolección de datos. Finalmente, los desafíos que encontramos son el tema del distanciamiento social. Fuimos a una cuarentena de fase 0 acá, suspensión de trabajos de campo, y la gran solución o alternativa fue migrar a el uso máximo de la tecnología a través de estas plataformas como la que hoy nos convoca. Esta metodología de teletrabajo en actividades preparatorias fue fundamental para nosotros para poder avanzar a pesar de estar en etapas de cuarentena, ¿verdad? De distanciamiento social. Hemos suspendido la segunda prueba piloto en el año 2020 y hemos realizado ajustes metodológicos para una prueba virtual con alumnos. También un incremento en nuestro presupuesto censal por insumos de protección en bioseguridad para el personal de precenso y en el censo mismo. Restricciones en recursos por normativas presupuestarias. En el Paraguay se prohibió toda ampliación presupuestaria, toda contratación o mejora al personal. También fue otra limitación. También una estrategia de excepciones para el proceso de adquisiciones y contrataciones y transferencia a organismos internacionales. En síntesis, estamos viendo cómo acortar los tiempos, porque inicialmente teníamos un precenso planificado para 10 meses, luego se acortó a 7 y ahora tenemos que hacer en 4 meses. Entonces eso implica una serie de mecanismos, por ejemplo, trabajar con organismos internacionales. En el caso del Paraguay, el Fondo de Población de Naciones Unidas nos está acompañando muy de cerca y quizás ellos se encarguen de algunas contrataciones. Y así, digamos que abreviamos los procesos o el tiempo de las contrataciones públicas. La ley de aprobación del préstamo ya tiene media sanción en el Senado y ahora se está tratando en diputados. Esperamos que eso se apruebe dentro de este año 2021. Finalmente, estrategias de comunicación para combatir el temor, la preocupación y desmotivación de la población para colaborar con el operativo del precenso y del censo. Lo que hemos hecho también es, con recursos propios o con los recursos que estaban disponibles, hacer una campaña fuerte de medios de comunicación para explicar que solamente el Censo Nacional de Población y Viviendas nos va a dar el impacto real que ha tenido la pandemia en nuestras vidas. También abogar por la eficiencia del gasto público, puesto que todos los programas, planes y acciones del Estado están enfocados en la persona. Entonces, ¿cómo vamos a ser eficientes en el gasto público si no actualizamos los datos de población? Estos han sido algunos de nuestros argumentos más fuertes que estamos realizando. Esperemos tener la aprobación en el mes de diciembre o finales de este mes de noviembre y iniciar con todos los procesos para que el censo o el levantamiento censal podamos realizarlo en agosto del próximo año. Esta es un poco la síntesis de la realidad paraguaya en el contexto del COVID y los desafíos que tenemos también por delante para realizar. Rescato las palabras también de Floribel y los colegas que decían que la cooperación internacional ha sido fundamental y sigue siendo una herramienta muy potente
para conocer la experiencia de los países, compartir la nuestra y tomar las mejores decisiones. Yo agradezco a la Conferencia de Estadística de las Américas, al CELADE también, que en todo momento están cooperando, estamos cooperando entre nosotros. Espero que eso siga así. Estoy seguro de que cada vez más vamos a estrechar nuestros lazos de cooperación en las diferentes temáticas, porque quizá el censo sea una sola temática, ¿verdad? Pero yo creo que una de las más importantes. Así que muchas gracias también por la oportunidad de compartir nuestra experiencia, y voy a seguir atento acá disfrutando de la experiencia y el aprendizaje conjunto dentro de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván, por tu presentación y la claridad en algunos puntos importantes sobre lo que está pasando con el presupuesto en el caso de ustedes y los cambios que están haciendo para tratar de llegar a esta fecha tan próxima del levantamiento de su censo. Así que, bueno, y también sumarme a tus palabras de que si hay algo bueno de esta pandemia es que nos ha obligado, ¿cierto?, a usar este medio de comunicación y de esa manera a estar más unidos que nunca, cosa que antes no nos pasaba, no hablábamos tanto. Así que creo que esto es, digamos, un lado positivo, que hoy día podemos compartir nuestras experiencias, lo bueno, lo no tan bueno y lo muy bueno, de manera de poder aprender todos de las experiencias de quienes han estado en esta posición previamente. Bueno, para seguir con nuestros panelistas, vamos a conocer ahora la experiencia del Caribe, y para ello hemos invitado a Diana Castillo Trejo, directora general del Instituto Nacional de Estadísticas de Belice. Diana, buenas tardes, la palabra es tuya. Thank you, Chair. Can everyone hear me okay? Okay, thank you. Good day, colleagues. Good day to my fellow members of the panel. It's my pleasure to be with you this morning and to be a part of this discussion on the challenges of conducting the population and housing census within the context of the ongoing pandemic. Like many of the other countries in our region, we in Belize were scheduled to conduct this round of the census in 2020. In fact, when the pandemic reached our borders, we were already in the training phase. We were just 2 months away from the start of data collection when the first case of COVID-19 was reported in our country. And at that time, the decision was made at the highest levels of government to immediately postpone, put the census on hold, and to redirect the resources that had been allocated for that into the more immediate need of monitoring and responding to the pandemic. So here we are almost 2 years later, and we are once again in preparation mode. The census is scheduled to commence in May of next year. We have opted to not change the methodology for various reasons that we have determined internally. So we will be proceeding with the original mode of data collection of the census, which is by face-to-face interviewing using CAPI. So as you can imagine, there have been challenges every step of the way for us, but we are just continuing to push forward. We know how critical the census is, and all the more so within this context now, as our country really needs that information to respond to the pandemic and to mitigate against the impacts that it has had on our population. So the main challenges that we have faced within this process, of course, budget is a huge challenge for us. There was difficulty and a lot of uncertainty about whether we would be able to obtain the required funding to fully carry out the census. And this, of course, is due to shifting national priorities. There's an urgent need to focus resources on the pandemic, as well as the severe economic contraction that our country experienced, and the subsequent deterioration of our government's financial position and its ability to fund the census fully. In addition to that, there were additional costs that we did not originally anticipate when we were first preparing for the census, things like the cost of PPEs for our staff, and even rising fuel prices that we have seen
during the course of the pandemic. And finally, with respect to budget, there were lost resources that, you know, we had already commenced various activities and high cost activities, things like our training and our publicity had already commenced. And so we had already expended resources on these activities. And at the time when we had to pause, you know, those were basically lost resources. These are things that we need to repeat once more. In the area of health, there is always the very real risk of exposure to our staff and to respondents because we have opted to do the census as a face-to-face activity as originally planned. We can also expect that there will be some hesitancy from our respondents to participate and to allow our interviewers access to their households. And we are very mindful of the fact that at any time, depending on how our COVID numbers look within the country, especially as we go into the census, there is the possibility that the country may need to implement new lockdowns or to change the curfew times. There's a possibility that we might have illness among our staff, and all of these things would just have the result of slowing down the work of the census and adding to the overall cost of the census. And there are other challenges that we have faced or that we have come across. Just general uncertainty, you know, the uncertainty about finances, the uncertainty about the health situation just makes it difficult to plan and prepare adequately for such a huge activity. We also had the situation of our maps, which we had spent quite a great deal of time and resources to develop, becoming outdated. So the census has been postponed for 2 years in total, and those maps needed now to be updated. And this also posed an additional cost. It you know, required additional time and additional manpower. And then there were other minor challenges. For example, early in the process or early in the early stages of the pandemic, we had delays in the shipping of our equipment. You know, all our tablets we were having shipped from China, and because of the supply chain disruptions, our tablets came in months late. And we were very lucky that because we had been postponed in the conduct of the census, it didn't affect us greatly. However, we are still mindful of the fact that there could be delays in terms of other items that we may still need to procure closer to the time of the census. So, you know, those are the main challenges that we have encountered. And, you know, so how we have tried to work around these, well, with respect to the budget, which was one of our biggest challenges, we made an effort to seek support from our partners locally, our international partners, to assist us with the funding of certain specific aspects of our census preparations. And we were very fortunate to have received some support in that area. We have also reached out to partners here in country to try and get in-kind support, you know, providing things like training spaces or office spaces to help offset some of the costs that we would have had to pay for the census. For example, we are entering into a partnership with the National University for them to provide us with a computer lab space that will be able to house our entire coding and editing operation. Originally, we would have had to purchase computers for all our coders and editors. We would have had to rent a space for them. Now we are realizing quite a great deal of savings by working with the National University and utilizing facilities that they already have at this time available. And of course, there was continuous outreach to our partners and our stakeholders, and we had to make the case to them and to the government especially of why the census is so relevant and important even within this very constrained type of environment that we are, and probably even more so because of the situation that we are in with the pandemic, why it is so important to do the census and to provide the funding that we need to do the census well. We also, you know, had to revisit our budget. We had to look at it again, looking for areas where we could realize some savings because we knew that there were additional costs that we had not anticipated.
And there will probably be others that we don't anticipate at this time. And so we're looking for savings wherever we can realize them and trying to use those savings to offset additional costs that have come up or that will come up. And when it comes to, you know, the resources that we lost conducting activities that we just had to stop and will now be repeating, you know, those resources have been lost, but we made a conscious effort at the time of postponement that we would not restart or engage in any costly census-related activities until we had confirmation that funding would be provided. So we have focused our preparatory efforts over the past year and a half on things that we could do internally, things that wouldn't, you know, eat into our census budget too much. And so we focused on those things until we got the confirmation a few months ago that the government would be providing funding in full for the conduct of the census. In terms of the health challenges, the risk of exposure to our staff and respondents is always going to be there. So we are putting in place the safety protocols that are required or that we can put in place to keep persons as safe as possible. We're already using these protocols in the conduct of our household surveys at this time, which are still partly face-to-face. So we already have some protocols in place and we're extending these into the census. So, you know, obvious things like the use of masks, the hand washing, the social distancing, those things are going to carry over into the census. We'll be including them in our training. We'll be procuring PPEs for our census staff. And very importantly, we are requiring that all our census staff are vaccinated. We are expecting hesitancy from the respondents, as I said. And so we have had to take another look at our communication plan, our key messages, and we need to incorporate messages regarding, you know, our safety measures, the importance of the census, especially within the pandemic context, incorporate all of those things into our sensitization and publicity efforts. We're doing community visits, answering questions from our partners and from the public, and they very often, you know, lead to questions about safety and the pandemic. And we will be asking our key partners to join us in our sensitization efforts because we, you know, we need all the help we can get to overcome this hesitancy as we get closer to the census. Diana, yes? Excuse me. You have only 1 minute more. Okay, I'll wrap up. With respect to, you know, mitigating against the possibility of lockdowns and curfew changes, this is for the most part beyond our control, but what we can do is make every effort to keep the field work on track. So, you know, and ensure our survey teams are meeting their daily and their weekly targets. We have allowed ourselves a small cushion of 2 weeks for unforeseen delays, but keeping the work on track, I think is very important to kind of mitigate against these types of delays that we don't have any control against. As I said, with the uncertainty, the best that we can do is try to hold off on, you know, spending money and engaging in activities before we had some guarantees or some confirmation of our ability to proceed. And that's what we have been doing. We've been using the extra time to improve the systems we've developed, to improve our technical documents and our computer applications. And so that is where we are in terms of the challenges and how we have been working around it. I think we can expect that we will continue to meet challenges as we get closer and we get into the census. But, you know, it has forced us, as has been said before, to be flexible and adaptable and to become problem solvers. Because, you know, we have that end goal in mind. We need to have that data at the end of this process. You know, we know that our country needs it, especially at this time, to be able to properly respond to the pandemic and to how it has affected our population. And so thank you so much for the opportunity to share our experiences. Thank you very much.
Thank you, Diana, for your presentation and especially for the detail about the challenges in the budget and how you are optimizing the different difficulties in your process. We hope in the future these difficulties will be disappear, we hope. Para continuar, vamos a invitar a Eduardo Luis Goncalves Ríos Neto, que es presidente del IBGA de Brasil, para que nos cuente su experiencia respecto de estas dos preguntas sobre los desafíos de la ronda censal 2020 y cómo los han enfrentado. Eduardo, la palabra es suya. Eduardo, no le escuchamos. Hola, good afternoon. I'm trying. Sí, Eduardo está en silencio en su micrófono, al parecer. Hoy tengo problemas de conexión. Eduardo, su micrófono se mantiene cerrado. No. Está compartilhada o slide? Ahora sí, escuchamos. Estamos... Ahora escuchamos a Eduardo. Eu não estou vendo, então vou ver se move. Como que faz a tela cheia aqui? Apresentação de slide. Está a ver o slide, por favor, porque não estou seguro. No, Eduardo, solo lo escuchamos, no vemos su slide en la pantalla. Do you see the summary now? No, solo vemos su imagen en pantalla. Compartilha. Ahorita vê? Sí, ahora sí, Eduardo. Sim. Sorry, I will go very fast. I'm sorry for being late in the program, but it has to do with the team. I'm now in Recife, Pernambuco. We are doing tests for the census, and I was in Alagoas yesterday. I came by car, and we have a big traffic jam, so I apologize. And I will let you to have the slides afterwards. And of course, I will have to go very fast
with the slides, so give you just a flavor or and offer an idea of the Brazilian operation and the challenges. But of course, I will skip several slides for the sake of time, even the delay now showing the PowerPoint here. So this is one of the slides that I will skip. The importance of the census, these are all less important for this. A first approach that I want to make, well, it seems that the slide went out again, right? Or are you seeing the slide? Así es, no, no la veo, Eduardo. Is the PowerPoint showing? It seems that it missed again the PowerPoint. Let me share again. Sorry about that. So Ahí está. ahí está. One of the challenges that I had when I started with a survey director was the size of the questionnaire. So we had to change the questionnaire and to save time and to increase coverage. This is one of the challenges, even before the COVID. And it was a big discussion in Brazil. Actually, I came to IBGE as survey director to discuss that as demographer. And in the end, we had the basic questionnaire with 26 items and 77 items for the sample. And that was a big challenge, but it was accommodating in the end, and without the tests that I mentioned, we succeeded in that. So that's one point that I wanted to mention, skipping several others here. And the other is how to control the census operation with respect to household coverage. And being coverage the main challenge that we saw in the census. And one thing that we did in partnership with UNFPA and World Pop was to do a census tract population density estimation. And the idea here is either with the bottom up or the top down, that I don't have time to talk now, to have a pre-census and a post-census estimation of coverage. So Great POP would help not only the pre-enumeration phase, but also the enumeration phase and the post-enumeration phase, which is the imputation. Of course, we also have a post-enumeration survey. So in the idea, Great POP would be an extra to the post-enumeration survey so that we can have double consistency regarding coverage. And we developed demographic dashboards to do BI business. I have examples here, like age structure, age preferences, education, income. So you have a real-time follow-up with these dashboards of the quality of the census during the census operation. So in a way, they say every census has an innovation. For IBGE's standpoint, the mobile phone in 2010 was our main innovation. And now
Mobile phone is still very important, and we have the programs inside the mobile phone, the so-called SIG-C. But what we lacked before the fourth technological revolution was a real-time monitoring of the information that we got in the mobile phone. And the dashboard is a way in that direction. And we are still investing, although we are close to the census, to do also from the mobile phone a process mining data collection that will help us the supervision. So these are the three challenges, the three innovations more than the challenges that we had for the census. And now I come to COVID, but also as a way of conclusion, the experience that we had with surveys during the pandemics made us develop a mixed model of data collection. So, but they are mixed and simultaneous. So we do, and we go to the census tracts, we do the canvassing, we geo-reference the household, and then, if we can, we do a copy, a personal interview. But if we have challenges of access, let's say for enclaves, condominiums, and so on, then we try the internet or the CATI, which is the computer-aided telephone interview. So we have the three tools together in the field. So here is a detailed discussion of the flow of data collection that I will skip, but practically that's the main challenge that we and the main innovation that COVID made for IBGE. And the third is a data collection remote call center, more so for the internet. The take-up rate for the internet is very low, but we intend to promote the use of these tools more for the hard-to-reach, high income status households in condominiums. We also innovated, and we hope not to be redundant, but we can have a third wave, unfortunately. I hope all of us in Latin America fare better than the developing countries. But we are safe that we did a good benchmark in health protocols, EPI, personal protection, PPE, and so that the health procedures will do good. We have the post-enumeration survey that will talk with GradPop. And we have tests, and that's the reason for my delay today, that I apologize. We are in the last stage here. The fact that we had to postpone the census 2 times, it was really bad for bad situations, pandemics, budgetary cuts. But in the end, we have to do an excellent census because we are testing all the equipment in our instance. And now I'm in a road trip for, we had the experimental census in 2019, but it became so obsolete with the postponement that we did an experimental test in Paquetá, and now those are pictures for Paquetá Island. And now I went to Paraná, then to Bahia, Minas Gerais, Rio, Alagoas, Pernambuco, and tomorrow I will be in Paraíba, and the day after in Natal. And now for doing tests, testing the equipment, testing the procedures, the methodology, all these pictures. And that's my Northeast road trip. Was planned to go over the tests and the agencies for the challenge. And that's how I'm feeling, so tired towards the end. So
Thank you very much. Muchas gracias, Eduardo, por compartirnos tu viaje y entendemos que este ha sido muy intenso. Claramente hay muchas innovaciones de las que ustedes han incorporado, de las que tenemos que aprender, quienes todavía estamos en proceso de planificar nuestro levantamiento definitivo del censo. Bien, nos quedan 8 minutos para poder compartir algunos comentarios o algunas preguntas para los panelistas de parte de quienes están en esta conexión, así que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas o bien levantar la mano para comentar o preguntar a cualquiera de nuestros panelistas. Acá hay ya 2 preguntas. La primera pregunta la dejó hace un rato Zaira, me parece. Déjenme buscarlas y se las comento inmediatamente, que tenía que ver con metodologías de capacitación. Sí, me encuentro rápido. Sí, estaba por acá, pero... no la vi. Sí, acá. Zaira Martínez nos pregunta si podemos mencionar algunas estrategias para capacitar al personal previo al censo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Quizás ahí quienes van más adelantados en esto, que podría ser quizás Eduardo o Floribel, podrían comentarnos cuáles han sido las estrategias principales de capacitación en este contexto. I guess I didn't hear well the last part. Can you repeat the question? But I would answer with pleasure. Sí, Eduardo. Hay una persona que pregunta cuáles han sido las modificaciones o cómo se ha hecho la capacitación, el entrenamiento del personal de campo durante la pandemia. Posso responder em português devagar ou é melhor em inglês? Português? Então, não é problema. Eu fico preocupado porque meu portunhol é ruim. Acho que eu vou em inglês mesmo. That's a big challenge. We are planning, we had a big discussion because due to the pandemic, we did a good job training with distance, using distance learning methodologies. And we not only we succeeded well, but also it's cheaper. So for census, and all countries have budgetary problems, so that's very welcome. But so we were very encouraged by that. But in the end, with the decline of the pandemics and the hope that we don't have a huge third wave, we are following more for the collectors and the supervisors, because the collectors are 200 and 1,000. We are planning to keep the actual face-to-face training, although it's really expensive. There was a huge discussion. My state, my home state, the state of Minas Gerais, will do a pilot of doing all the training with distance learning. But all other states are going to do that personally. But even so, because we have 5 stages of training until we go to the recenseadores, to the enumerators. And so
The first two stages we are already doing with distance learning. But then the operation, the management, there was a big debate there for the enumerators and the time, also the time, because the distance learning takes more time. And the time that we had to hire the enumerators and to train, it's better to do that personally. But so we have the risks, we have the protocol, we have more rooms because you have to be more distance in the case of a third wave, but it's still due to the time constraints and the practice with the smartphone, we are planning to do personally. But it was not an easy. There was a big discussion. So that's because we want to be conservative in a way, because it's such a huge operation in such a huge country. We didn't want to risk the innovation. But my feeling and the feeling of several people is that distance learning is not only more economical, but very important. But still, we want to innovate step by step. Gracias, Eduardo. Floribel, quisiera hacerte la siguiente pregunta que está en el chat. Dado que ustedes están haciendo un censo de derecho, la pregunta es, ¿cómo han enfrentado las deserciones iniciales y la rotación del personal y capacitación para las reposiciones durante las pruebas que han hecho hasta ahora? Bueno, la rotación en el personal, pues sí ha sido alta, más que todo por la incertidumbre, ¿verdad? De si íbamos a poder hacer el censo o no, por cuestiones más que todo presupuestarias. Es algo que estamos enfrentando, ¿verdad? Y que nos ha demandado tiempo, ¿verdad? De tener que recapacitar a la gente que se nos ha ido, ¿verdad? Y en eso pues ya habíamos empezado para lo que es la capacitación de los agentes censales, una capacitación virtual. Esas son herramientas que utilizamos para apoyarnos cuando tenemos rotación de personal. Esperamos ya poder tener una estabilidad ahora al cierre de este año del equipo censal que se requiere en cuanto al trabajo que se hace en las localidades, para ya el próximo año en enero pues tener ese equipo completo y creo que ya ahora con la seguridad de que el censo se va a realizar en junio del 2022, pues vamos a evitar estas rotaciones del equipo base que hemos tenido en el personal, pero sí ha sido complejo, no es fácil y sí tiene sus implicaciones y consecuencias. Tal vez nada más agregar a esto, a la pregunta anterior de la capacitación, nosotros estamos apuntando a una capacitación, como decía, New Learning, ¿verdad? Donde tenemos una parte virtual y otra presencial en todas las escalones de la capacitación. Y tal vez en esto sí hay que hacer una gran inversión, no es traer la capacitación presencial y hacerla virtual, sino que hay que invertir en herramientas, hay que invertir en metodología y eso pues requiere tiempo, ¿verdad? Y en eso pues la pandemia pues también nos ha dado ese chance a la hora de tener que pasar la fecha del censo para prepararnos mejor y poder tener una capacitación con, digamos, metodologías innovadoras y con un buen resultado. Ya estamos haciendo pruebas de esto y se quisiera compartir, estamos en la mayor disposición. Muchísimas gracias, Floribel. Yo quisiera agradecer a todos. Ya estamos en el tiempo de cerrar este evento que ha sido muy provechoso. Para quienes tengan algunas preguntas todavía, claramente siempre está el espacio
de cooperación que se da en estos distintos eventos, también en las reuniones de la red de transmisión del conocimiento, que va a tener su espacio solamente para censos durante el próximo bienio. Así que de todas maneras, esta no va a ser la última oportunidad que vamos a conversar sobre esto. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas y pedirles disculpas por el poco tiempo, porque la verdad es que podríamos hablar mucho y extendernos bastante sobre esto, pero quisiera hacer un breve resumen desde la intervención de Simón hasta la de Eduardo al final, pasando por dos temas que son muy relevantes. Uno que es el tema presupuestario, por supuesto. Todos los países se han visto golpeados por este fenómeno y que no solamente tiene que ver con la pandemia. Muchos de ustedes hacían referencia a que el tema presupuesto con pandemia o sin pandemia siempre es un tema. Por tanto, un tópico que tocó de manera muy interesante Diana tiene que ver con los cambios de gobierno. ¿Cierto? Nosotros como oficinas de estadísticas estamos enfrentados a esta problemática cuando los censos se dan, o los procesos censales, se dan en medio de procesos eleccionarios, tal como por ejemplo nosotros estamos viviendo en este minuto, y como bien mencionaba Diana, también en Belice está sucediendo lo mismo, donde básicamente la relación con las autoridades que ya se había construido durante los operativos previos, ¿cierto? Y la concientización, sobre todo cuando se cambia de color político, es algo que en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra planificación y en cómo, ¿cierto?, poder convencer a estas nuevas autoridades de la relevancia de estos operativos y cómo ellos van a poder hacer sus políticas sociales, ¿cierto?, fiscales, etcétera, con todos estos datos que se están acomodando a una nueva realidad, ¿cierto? Y en segundo, y quizás muy a propósito de las restricciones de presupuesto que tenemos, el cómo hemos tenido que lidiar con esto a través de la creatividad y la innovación, ¿cierto? Muchos de nosotros estamos planificando y estamos usando modos mixtos de aplicación, cosa que no teníamos en nuestro radar previo probablemente a este proceso o a esta pandemia. Por lo tanto, esto se ha intensificado y eso nos va a llevar no solamente a aplicarlo a los censos, sino que muy probablemente a todos nuestros otros operativos censales. Así que nos queda una ardua tarea para poder sacar adelante, ¿cierto?, esta información que es tan relevante para todos nuestros países, y el ejemplo de coordinación de la CARICOM, ¿cierto?, respecto de las líneas de trabajo, sus directrices, el apoyo permanente entre los países que van más adelante y más atrás con sus levantamientos, es un buen ejemplo también para el resto de la región de América Latina, para que también, tal como mencionaba Floridibel, ¿cierto?, unidos podamos levantar estos temas, darles relevancia y que de esa manera ya no solamente sea un problema de un país particular, sino que es un problema más regional y poder enfrentarlo también de esa manera con otras herramientas. Así que creo que esto, en resumen, muy resumido por supuesto, porque salieron muchas otras cosas muy interesantes de las cuales vamos a aprender, que tienen que ver con la disminución de los cuestionarios, ¿cierto?, las estrategias de capacitación, cómo hacer los procesos de reclutamiento, todas las innovaciones, pero creo que lo más importante tiene que ver con esta coordinación que tenemos que seguir teniendo y relevar el tema presupuestario y cómo lo estamos enfrentando cada uno para poder aprender y también para poder conseguir cierto tiempo adecuado para los levantamientos con el presupuesto que eso implica. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos y todas por participar en este evento paralelo de la 11ª conferencia ¿cierto?, de estadísticas para las Américas, y espero que todos tengan una muy buena tarde. Que estén muy bien. Chao. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.